ver el tema de hoy, que está en la pantalla. Se llama Seguir o mirar atrás. Este es el segundo tema de la serie que comenzamos el domingo pasado. Y de igual manera que el domingo pasado, usando una versión diferente a la Reina Valera 1960. La versión que voy a estar usando es la nueva versión internacional. Así que vamos a Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice de la siguiente manera: Jesús les respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El objetivo de este tema y de toda la serie en general es motivarlos a ustedes a seguir firmes en el camino del Señor, seamos bautizados o aún no hayamos, o a los que aún no han tomado esa decisión. Cómo seguir firmes en el camino del Señor, dejando atrás el pasado y las distracciones que el mundo nos muestre. Quiero preguntarles, a los que están conectados en este momento, ¿alguien sabe qué es el arado? ¿Nadie? Ok. Entonces les voy a compartir, a ver, aquí y aquí, unas imágenes de lo que es el arado. Así que denme un momento para que yo les muestre. Aquí está. El arado es lo siguiente. A ver, compartir, ventana, compartir. ¿Lo ven? Sí. Ok, esto es un arado. Es un arado. Y esa es la herramienta que se usaba en los animales. Ahora vamos a ver una más. Una más. Mientras abre. Ok, aquí está. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veamos. Y veamos cómo es que lo ponían en los animales. Nuevamente, aquí está. Así utilizaban el arado. Se ponía encima de los bueyes, que eran los que iban cargando esa, esa cosa, no sé cómo decirle, esa herramienta. Entonces ese es el arado. Continuando con la clase, ahora sí, después de que es para que entendamos mejor este texto que dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como vimos en la última imagen, iba los animales con la herramienta encima y el que los llevaba iba viendo hacia dónde, hacia el frente. Y aquí entendemos en este texto: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Pues es lógico que si la persona, el trabajador que está usando el arado con los animales, voltea a ver para atrás, pueden pasar muchas cosas. Se puede caer, puede tropezarse, puede
que los animales se desvíen y hagan mal el trabajo. Entonces, como primer punto de este tema, es que el llamado de nuestro Señor Jesús exige enfoque. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice de la siguiente manera. Lucas 19:23 dice así. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esa es la versión en la que lo estoy leyendo. En la que está en la pantalla dice: si alguno quiere venir, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la cruz que debemos de? Es el de quitarnos todas las cosas que no son provechosas. Porque sabemos y vimos en temas anteriores de quitar cosas que no son de provecho para nosotros, que nosotros hacemos y no son de provecho para la honra y gloria de Dios. El seguir al Señor implica renunciar a las distracciones, a hábitos y costumbres que alejan de Dios. No buenos hábitos ni no buenas costumbres, sino de malas costumbres y malos hábitos. No se puede servir a dos señores, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Como veíamos el día viernes en la clase titulada Dos Aguas, no podemos servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. Sabemos que servir al mundo o amar al mundo y sus cosas y todas las distracciones, todo lo malo que nos ofrece, está mal y nos puede llevar a condenación. Mientras que seguir y amar al Señor o ir en el camino de Él, pues va a tener una recompensa al final de todo. El compromiso con el Señor debe de ser total, debe de ser completo, debe de ser entero. No podemos dividir nuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar siempre dispuesto y disponible para el Señor. Como ejemplo, la esposa de Lot, vamos a Génesis 19:26. Génesis 19:26 dice de la siguiente manera. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Después de una advertencia que ya había habido de parte de el Señor nuestro Dios, porque sabemos que Lot y su familia vivían en las tierras de Sodoma y de Gomorra. Sabemos que estas tierras fueron destruidas. La esposa de Lot miró hacia atrás porque estaba toda su vida en esas tierras que estaban a punto de ser destruidas. Muchas veces tenemos que dejar atrás el lugar donde hemos estado mucho tiempo y tenemos que cambiar de aires, como dice la gente. Mirar atrás, como la esposa de Lot, nos puede costar nuestra eternidad, nuestra salvación. El mirar atrás simboliza desear lo que Dios ya liberó. No tenemos que lamentarnos por lo que hayamos dejado para seguir a Dios. Debemos de pensar siempre que eso que dejamos fue para seguir a Dios y fue una buena decisión. La libertad que nos brinda el Señor nuestro Dios al ser hijos suyos nos exige avanzar, no quedarnos estancados en un solo lugar o en una sola cosa. El peligro de mirar atrás. Segunda de Pedro 2:22 dice el escritor a Pedro: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es un texto muy interesante, al igual que los demás,
Pero ¿por qué les digo interesante en esto? El perro vuelve a su vómito. Yo creo que la mayoría hemos visto aquí que pues se lo come otra vez. Y la puerca o los cerditos cuando los bañan, ¿qué hacen? Lo primero que hacen después de que los bañan, vuelven a revolcarse en lo sucio, porque esa es su naturaleza. Volver al pasado nos ata y frena nuestro crecimiento espiritual. No seamos como el perro, no seamos como los cochinitos que volvemos a lo que hacíamos antes. Si decidimos seguir al Señor y nos quitamos varias cosas, no caigamos ni no las volvamos a hacer, porque si las volvemos a hacer estamos retrocediendo en vez de avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Hay varias distracciones que nos pueden detener. Amistades que nos alejan del propósito eterno, del propósito de seguir a nuestro Dios. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vimos igual en temas anteriores que debemos de cuidar con quién tenemos amistad. Si son compañeros del mundo, debemos de tener muchísimo cuidado en cómo se comportan, cómo hablan, cómo actúan, porque eso nos puede arrastrar a ser como ellos. Y si actúan de una mala manera, hablan de una mala manera, se comportan de una mala manera, nosotros vamos a ir absorbiendo eso que es malo para nosotros y sobre todo malo para que el Señor nos dé vida eterna. Deseos o el deseo de agradar a todos. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Muchas personas hoy día, tal vez muchos tengamos conocidos, que hacen o actúan las cosas en las que viven para que sean reconocidos por los que los rodean o por los que los rodean, cosa que no debemos de hacer nosotros. Un texto también que viene a mi mente, una historia, es la de cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos y a la gente de aquellos que les gusta orar en las plazas de pie para ser vistos. Y vimos en el tema de la oración que esa forma de orar está mal. ¿Por qué? Porque primeramente no necesitamos orar para ser vistos por los demás. Si oramos puede ser en público, sí, pero no para que nos vean los demás, sino porque estamos reunidos con los demás hermanos. Orar para pedirle a Dios no está mal. Nunca va a estar mal orar para pedir a nuestro Dios, pero también las formas en las que lo hagamos. Si lo hacemos de esta manera, como aquellos que les gustaba que los vieran y dijeran, mira cómo ora tal persona, o mira cómo se pone tal persona por orar, sabemos que con ese propósito está mal. Culpa del pasado. Salmo 103:12. Salmos 103, versículo 12. Dice así: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. No debemos de recordar ni de tener presente lo que ya haya pasado, porque nos puede atraer nuevamente hacia ese mismo pasado y caer de la gracia de nuestro Dios y perder nuestra salvación, caer de ese camino o salirnos de ese camino en el que hemos estado andando con tanto esfuerzo. La comodidad espiritual también es una de las distracciones que nos detienen
en este punto. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Dice así: Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este texto igual lo vimos el viernes. El Señor nos quiere decididos. No quiere que tengamos nuestro pensamiento en dos lados, en el mundo y en Él. Él quiere que tengamos el pensamiento, nuestro corazón, nuestras decisiones solo en Él. Y aquí dice que la iglesia en Asia, que acabamos de leer, no era ni fría ni caliente. Estaban en un punto medio. Y el Señor no quiere puntos medios. O eres frío o eres caliente. La decisión de nuestras almas, para los que ya somos bautizados, debemos de perseverar, de tener esa constancia en nuestra fe y caminar firmes después de bautizarnos. Sabemos que la salvación no viene nada más porque nos bautizamos y ya después ya puedo actuar de cualquier manera. Sabemos que es un trabajo de igual manera después del bautismo. Para los que aún no son bautizados, el Señor nos llama a dejar atrás la vida vieja y seguirle. Segunda de Corintios 5:17, un texto que hemos visto muchas veces, tanto en clases como jóvenes, como en las clases en los servicios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hablamos en los temas del bautismo que cuando uno sale del agua sale como un bebé y va creciendo de acuerdo a su conocimiento, a su entendimiento, a su sabiduría, así como los bebés, hablando de forma humana, que van primero, toman la leche de su mamá, de ahí empiezan la alimentación complementaria de poquito en poquito, ya a los tantos años se introduce un poco de sal, un poco de azúcar y empieza a comer prácticamente lo que come una persona grande. Un ejemplo más es el profeta Eliseo. Este profeta quemó bueyes y arados para seguir a Elías sin vuelta atrás. Eliseo es uno de los personajes también que a mí más me gustan leer. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, 21. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 21. Dice así: Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. El profeta Eliseo fue aprendiz o discípulo del profeta Elías. El Señor nuestro Dios, Jehová, si vemos desde el verso 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes 19, es el inicio de la historia de Eliseo. Verso 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice: Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondiendo Elías, yo no te lo voy a impedir. Así como el profeta Eliseo dejó sus cosas, sus bueyes, y corrió tras el profeta Elías, así nosotros debemos de actuar cuando tenemos esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesús. Los que hemos sido bautizados actuamos de esa manera. Dejamos todo lo que había pasado en nuestra vida, todas las cosas que no eran provechosas para nosotros, dejamos todas estas cosas y decidimos seguir al Señor Jesús.
El dejar las cosas así de rápido es una decisión radical para abandonar todo para seguir a nuestro Dios. Un ejemplo más es el del apóstol Pablo, que este personaje, este hermano, tuvo una perseverancia muy histórica. Filipenses 3:13 escribe el apóstol Pablo: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿A cuál meta se refería el apóstol Pablo? A la vida eterna. Sabemos que habla también de que ha terminado la carrera y está esperando su recompensa. Nuestro Dios nos transforma y transforma nuestro pasado cuando mantenemos la mirada en Cristo. Cuando estamos en un momento de soledad o estamos también rodeados de personas, de familiares, de amigos, ¿ha habido alguna vez que tal vez nos hayamos ido, como bien se dice, y pues dejamos la mirada fija, ya sea en un lugar, en una persona, en un paisaje? Así como dejamos fija la mirada en esas cosas, así debemos de tener fija la mirada en la meta, que es la vida eterna que el Señor nos dará, y el servirle todos los días. El apóstol Pedro nos habla sobre el cuidado con las distracciones. Sabemos la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua, pero empezó a hundirse al mirar la tormenta. Hombre de poca fe, le dice el Señor Jesús. Mateo 14:30. Mateo capítulo 14, verso 30 dice: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nuestro Dios no quiere que nosotros dudemos entre Él y el mundo, porque nos puede decir, como le dijo a Pedro en este momento: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba consciente de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, había visto ya varios milagros que había hecho, y él mismo había declarado por su misma boca que él era el Hijo de Dios. Le decía al Señor que él era el Hijo de Dios, del cual se hablaba en las profecías. Y entonces vemos esta distracción que tuvo Pedro, porque tuvo miedo de la tormenta. Entonces, muchas veces nuestra vida puede tener una tormenta encima, puede haber olas muy altas en nuestra vida, pero ninguna de esas tormentas, ninguna de esas olas, ninguna de esas circunstancias difíciles, ninguna de las preocupaciones que tengamos, por más altas que sean, muy problemáticas que sean, enfermedades por más fuertes que sean, ninguna de esas nos debe de hacer tambalear de la fe que tenemos en el Señor Jesús, porque sabemos que todo lo podemos en Él. De hecho, el día de ayer, si no mal recuerdo, fue el día de ayer, mandé una imagen y 2 textos. La imagen dice: muchas cosas salen mal antes de que todo salga bien. Todos, sin miedo a equivocarme, hemos pasado esto. Muchas cosas de las que hemos planeado, de las que hemos soñado, no han salido de la manera perfecta o de la manera en la que nosotros habíamos pensado. Al final lograron salir, sí, pero tal vez con muchos tropiezos en el camino. Como les puse aquí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe de ser nuestro lema cada que nosotros sintamos que no podemos. Si no podemos en el trabajo, si no podemos en la escuela, si no podemos con la familia, si no podemos con la enfermedad, debemos de tener siempre este texto en mente: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, por más débiles que estemos físicamente, espiritualmente. Todo lo podemos en Él. Y Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios. Yo no necesito que ustedes me lo digan porque yo lo sé. Nosotros amamos a Dios. Por eso las cosas que hacemos nos salen bien. Cuando las cosas no nos salen mal, no es porque no nos salen bien, perdón, no es porque no amemos a Dios, sino porque el Señor sabe qué cosas nos va a dejar hacer de la perfecta manera y cuáles cosas nos va a hacer pasar un tiempo para que salga bien. Mirar atrás distorsiona la vista. Para los que lamentablemente ya usamos lentes, me van a entender. Cuando nosotros nos quitamos nuestros lentes y estamos unos 15 minutos sin ellos, empezamos a ver borroso, nos mareamos, nos duele la cabeza. El mirar atrás nos provoca los mismos efectos, porque sabemos que estamos con Dios, pero al no tener la mirada fija, nos duele la cabeza espiritualmente, si lo queremos ver así. Nos distraemos. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. En la serie pasada vimos un tema donde vimos lo de lo eterno contra lo temporal. Lo eterno es lo que nos da el Señor, nuestro Dios, y lo temporal es lo que nos ofrece el mundo. Lo temporal, que es dinero, cosas materiales. Lo eterno, la vida eterna, la salvación, el amor hacia Dios. Debemos de comparar siempre eso y siempre nos debemos de decantar a lo eterno porque sabemos que es lo mejor. Nuestro enfoque debe estar siempre en lo eterno, no en lo temporal, como se los estaba yo diciendo. Siempre tener nuestros lentes bien puestos para que no se distorsione nuestra visión. ¿Cómo vamos a aplicar estas cosas? Oremos diariamente pidiendo ayuda para soltar lo que no le agrada a Dios. Rodearnos de amigos, de compañeros, de hermanos, de familia que nos impulsen a seguir en el camino, no de gente que nos baje de ese camino. Tomar decisiones conscientes de avanzar. Si hoy digo, hablando de varones, hoy empiezo a practicar más cantos y a enseñarlos a la iglesia. O hablando de hermanas, hoy empiezo a darle clase a los niños, a hacer manualidades. Pero esas decisiones deben de ser firmes y no echarse para atrás. Reflexionemos todos los días sobre los hábitos y actitudes que frenen nuestro crecimiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de compartir las cosas. Muchas de esas cosas tal vez para nosotros son normales hacerlas a como las hacemos, pero para las demás personas puede que sea una ofensa en cómo lo hacemos. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso, por eso debemos estar muy pendientes en todo lo que hagamos. Y como conclusión, si ya pusimos nuestra mano en el arado, no mires para atrás. No dejemos el enfoque de nuestra mirada. No desenfoquemos nuestra vista. Tenemos la meta fija, la vida eterna, la salvación, estar con el Señor todos los días alabándole, cantándole y adorándole. Si vemos que el mundo se quiere meter, no le demos entrada, porque es Satanás queriéndonos arrastrar hacia las tinieblas. Romanos 8:18. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Lo que les decía yo en cuanto si queremos que el Señor nos diga como a Pedro,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabiendo que estamos con nuestro Dios, sabiendo que Él nos cuida, que Él nos liberta de todas las aflicciones, todas las circunstancias, aunque sean las más difíciles, aunque estemos pasando un momento muy duro, ya sea una muerte de un familiar, tengamos un poco de depresión, tengamos ansiedad, tengamos problemas diversos, problemas varios, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. No debemos de dudar nunca, no debemos de tambalear nuestra fe por más que nos estén moviendo el piso, como si hubiera un terremoto de no sé cuántos grados para que se empiece a mover la tierra. Nada de eso nos tiene que tumbar de la fe que tenemos en el Señor. Porque si alguna de esas cosas nos tumba, va a venir Satanás. Si de por sí Satanás está rondándonos, ahorita mismo nosotros estamos en la clase y puede que nos esté rondando. Bueno, no puede, nos está rondando para ver en qué momento le damos nosotros esa entrada para que Él entre a destruir nuestra vida. Puede que nos distraigamos cuando ahorita estamos en la clase. Puede que muchos no hayan entrado también por estar distraídos y le dan entrada a Satanás. Entonces debemos de tener siempre, de estar siempre pendientes en lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando les digo que estemos pendientes en lo que pasa a nuestro alrededor, no es que estemos distraídos con lo que pasa a nuestro alrededor. Estar pendiente y estar distraídos son cosas muy diferentes. Entonces, el verso inicial que vimos es Lucas 9:62. Vamos a leerlo para finalizar la clase de hoy. Lucas 9:62 dice: Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Para los que ya somos bautizados, tenemos que seguir firmes en este camino del Señor. Sigamos dejando cosas atrás, sigamos dejando cosas del pasado en el pasado y dejemos de distraernos con las cosas que nos distraemos y que sabemos que son malas y que no nos llevan a nada bueno. Para los que aún no son bautizados, de igual manera, muchos, o yo creo que la mayoría de los jóvenes que no son bautizados han nacido en la iglesia. Sus padres son cristianos, son parte de la iglesia de Cristo, son hijos de Dios. También familiares son hijos de Dios. Entonces no dejemos esa herencia tan grande y tan bonita que también nos ha dejado el Señor. Para nosotros el seguirle a Él es muy importante. ¿Por qué? Porque un día nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos también obedecieron a esto que estamos viendo y no han mirado atrás, aún estando en las peores dificultades, en las peores enfermedades. Ellos no han desenfocado su vista, la han tenido fija en esa meta. Y ustedes se lo pueden preguntar cuando termine la clase y pueden preguntarles y decirle: ¿has alguna vez dudado de tu fe? ¿O has alguna vez querido mirar atrás de lo que hacías antes y que ahorita quisieras hacer pero sabes que está mal? Pueden preguntar eso y todos les van a responder, y estoy seguro de que no, porque ya han entendido, al igual que nosotros, que si miramos atrás, como la mujer de Lot, no es que nos vayamos a convertir en estatuas de sal, sino que si miramos atrás a todo lo que ya hemos dejado y lo queremos volver a hacer, entonces eso nos está distrayendo. Entonces las distracciones y dejar atrás el pasado es lo que tenemos que quitar de nosotros, porque hay distracciones que son buenas, como el deporte, como el leer, como el practicar un instrumento, como el de aprender alguna otra cosa. Pero también sabemos que hay tiempo para todo. Si ponemos primero el deporte, o primero la escuela, o primero el trabajo, o primero las actividades seculares antes que a Dios, entonces debemos de reformar nuestra rutina diaria, porque sabemos que debemos de poner primeramente
a nuestro Dios en primer lugar, porque Él es el que nos da todas las cosas, es el que nos permite hacer deporte, es el que nos da el estudio, es el que nos da el trabajo, es el que nos da nuestra familia, es el que nos da la vida entera. Entonces, finalizamos el día de hoy con la clase titulada Seguir o mirar atrás.